Hola, bienvenidos a La Pauta Sin Huevadas. Este programa se emite gracias al auspicio de CompiPro, el único proveedor de merchandising en el país que opera como una hub sostenible. www.compipro.net. Ahí lo pueden ubicar a nuestro auspiciador. Bien, el día de hoy tenemos un interesante invitado. Es el economista Ramiro Málaga Ortega. Él es un PhD en economía y magíster en matemáticas especializado en mapeo de pobreza, vulnerabilidad y riesgo. Bienvenido a La Pauta Sin Huevadas, Ramiro. Muchas gracias. Mira, a ver, ahora que estamos próximos a elecciones, muchos candidatos proponen erradicar la pobreza, ¿no? Todo el mundo está en eso, con programas de transferencia, de infraestructura, ¿no? Mi pregunta sería, dado que tú utilizas modelos matemáticos para identificar estos focos de pobreza, ¿no? A nivel de distritos, centros poblados, en fin, ¿qué tan desalineados están las propuestas actuales de la realidad geográfica de la pobreza en nuestro país? Mira, yo creo que en general las políticas de pobreza están bien planteadas, comparado por la región con países similares. El problema para mí es que debe enfocarse en la creación del empleo. Y para eso hay que hacer cambios estructurales que no se están tomando. Esos cambios estructurales, ¿en qué se tienen que hacer? Yo diría, el objetivo es crear un ecosistema Ya. en el cual los agentes puedan estar seguros, tener acceso a los insumos que necesitan como energía, como comida, como seguridad, como salud, educación de una manera barata. Y ese es el objetivo que tiene que hacer. ¿Hablamos de modelos, probablemente? No, es crear el ecosistema económico. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú haces el puerto de Chancay, Ya. modificas todo el área alrededor. Todas las cosas bajan de precio. Tú creas una carretera con un aeropuerto y a la gente puede sacar sus productos al exterior. Huele. O creas una irrigación y creas empleo, creas agroexportación, creas nuevas viviendas, etcétera. Pero el objetivo es crear ese ecosistema. Y esos ecosistemas, no los hay. No se toman en cuenta, o sea, no se está se están hablando de obras de infraestructura que de repente pueden sonar muy bonitas, como trenes, por ejemplo, Correcto. pero que no generan tanto empleo. Te pongo un ejemplo, se habla de un tren a Paramonga, 4.500 millones de dólares. Ya. Con ese mismo dinero tú puedes hacer todas las irrigaciones, 250 que están paradas, 250.000 hectáreas, y crear 1 millón de empleos. ¿Puedes poner un ejemplo de este modelo que tú estás señalando? Mira, hay una entrevista que le hacen a Ignacio Robaña en que él explica que con 4.500, 4.800 millones de dólares se podía hacer Charimochic, se podía hacer Majesiwa, se podía... 4 irrigaciones en total que te agregarían 250.000 hectáreas. Para que tengas una idea, eso es equivalente a lo que tenemos actualmente en irrigaciones para agroexportación. O sea, duplicaríamos la cantidad de hectáreas irrigadas. Ahorita creo que han habido 13.000 millones de dólares de divisas que han entrado por agroexportación. Se dice que se calcula que cada hectárea de exportación te genera un empleo directo y 4 indirectos. Estamos hablando de más de 1 millón de empleos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer ese tren que te va a reducir costos, etcétera, por 4.500 millones de dólares? ¿O hacer esas irrigaciones? Pero hay más. Hay una irrigación que se llama Pampa Verdes, que está parada desde 2012 entre el norte de Arequipa y el sur de Ica, que te haría 225.000 hectáreas adicionales, pero que agregaría un cuarto más de energía eléctrica producida. Ahorita producimos 60 terawatt, esto te pondría 15 terawatt hora anuales de energía. Entonces, estamos hablando que en ese tiempo costaba 6.500 millones de dólares, pero eso es el costo de hacer un tren de Lima a Ica. Entonces, la pregunta no es si el tren está mal o bien. Definitivamente sería algo bueno hacerlo, pero ¿qué es primero? Entonces, es un tema de prioridades. Pero no solamente va en crear cosas, sino es prepararnos para desastres. Estamos hablando hace un instante antes de que comiences. ¿Qué pasaría si hay un terremoto 8 en Lima? Se corta la carretera central con múltiples puntos, se corta la Panamericana Sur y la Panamericana Norte en múltiples puntos, el aeropuerto queda de repente inoperativo por varios días, el puerto también. Y la pregunta es, para una cantidad de 10 millones de personas que viven en Lima, Callao y alrededores, ¿cómo les das agua? ¿Cómo les das seguridad? Pero hay algo interesante en lo que tú estás mencionando, Ramiro.
Pero todos estos temas, por ejemplo, de los huaicos, de todos estos fenómenos naturales que ocurren y que en este momento están afectando Arequipa, Piura, ¿no? Tanto el sur como el norte y también parte de la selva, el centro. Pero eso ya se conoce, o sea, hay estudios en demasía sobre eso, ¿no? Y sin embargo, las autoridades no hacen nada. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese tema? Yo creo que falta decisión política. Decisión política para poner la energía donde se tiene que hacer. Te pongo un ejemplo. El año 97 se sabía que venía un fenómeno del Niño y prácticamente el efecto fue muy leve comparado con lo que pudo pasar. ¿Por qué? Porque se tomaron las medidas preventivamente. En el caso de lo que viene ocurriendo después, pues te puedo poner, debe haber el equivalente a un ministerio de emergencias que pueda tomar recursos rápidamente. Fíjate lo que pasó en el terremoto de 2007. Sí, sí, claro. El Estado se demoró mucho en llegar, hubo gente que robaba a las víctimas, hubo demasiado tiempo hasta que el Estado participó. Falta capacidad de reacción. Yo creo que es un tema de decisión política. Los incentivos no están alineados. La gente, los políticos actúan después de que las cosas pasen, en general. O sea, en ese contexto, lo que me estás diciendo, ¿qué debería entonces un candidato proponer, ¿no? de protección a la clase media emergente? Porque lo que está pasando ahora está afectando a la clase media emergente para evitar que estos fenómenos naturales, ¿no? Esta crisis externa, lo vaya a devolver otra vez a la línea de pobreza, porque mucha gente ha perdido todo. ¿Qué deberían proponer? Mira, yo creo que lo primero que es verificar si los planes están funcionando, si están actualizados, y luego actuar de acuerdo a ello. No puede ser posible que el Estado no esté presente cuando, por ejemplo, la gente construye en las quebradas. Correcto. O sea, se sabe que una quebrada de Huayco es una quebrada donde tarde o temprano, no será ahora, el próximo año, de repente, 20 años va a pasar en Huayco. Pero no se toma en cuenta eso. O, por ejemplo, en el norte, las ciudades no tienen drenaje, no están preparadas para vos. Cuando tú analizas desastres, tú puedes ver que hay fenómenos que tienen una recurrencia. Cada 10 años, 20 años, 100 años. Deberíamos ser preparados para eventos que pueden pasar por lo menos cada 100 años. Porque la probabilidad de que un evento de esos ocurra cuando tú tienes un periodo de 30 años, es alta. Te pongo un ejemplo. Un evento que puede pasar cada 100 años, asumir independencia, tiene una probabilidad de 26% que pase en un periodo de 30 años. Y en un periodo de 30 años es un periodo que tú puedes planificar. O sea, si yo sé que en un periodo de 30 años hay un cuarto de posibilidades de que ocurra un fenómeno de estos desastrosos, debería estar preparado y debería zonificarse, deberían crearse nuevas ciudades en sitios más seguros, ¿no? O defensas también, como en el caso de la Costa Verde, como tú has dicho, de las probabilidades, ¿no? Este terremoto que se está pronosticando de 8.8 con tsunami, ¿no? Ya hay más de 250 años de silencio sísmico, ¿no? Sin embargo, tenemos una Costa Verde que va a ser afectada, donde se han planteado ya propuestas para, digamos, proteger esa zona, pero como tú bien dices, es un tema político. Mira, yo antes que la Costa Verde me preocuparía por zonas con miles de habitantes que están construidas en suelos que con seguridad se van a licuefactar y va a haber miles de muertos. Hay un estudio de la UNI en que ellos analizan la frecuencia de resonancia de los suelos. Y tú puedes ver que hay áreas urbanas construidas, que te digo, ponte cerros, que están hechos con arena, donde si hay un terremoto 8, ni siquiera 8.8, o sea, toda la situación se cae. No, yo te decía porque aquí encima de la Costa Verde están edificios y se ha calculado que un solo sismo habría más de 200.000 muertos solamente por la caída del... Eso es en los farallones de la Costa Verde, que tienes todos los cerros, algunos de ellos con suelos inestables. Si un terremoto sería el problema. ¿Y cómo cuidas a esa gente en caso de un sismo? Eventualmente, un gobierno que sea responsable va a tener que pensar en relocalizar a esa gente. La gente que está en los bordes de los acantilados o la gente que está en esos sitios con suelos inestables. Pero políticamente eso... La única forma es hacer nuevas ciudades. Que es hacer nuevas ciudades. Ahí se pueden hacer agregaciones. Te hablaba de Pampas Verdes, 250.000 hectáreas, Claro. generaría 1 millón de empleos. La ciudad más grande es Nazca, 60.000 habitantes. Ahí se podrían hacer 4 ciudades de 250.000 personas, por lo menos. Entonces, y eso ayudaría también, porque parte de lo que me mencionabas al comienzo es, tenemos que pasar de un modelo en el que Lima concentra todo en un modelo integrado de que hay varias ciudades con muchas industrias cada una.
por ejemplo, te miras, el puerto de Chancay va a mover supuestamente 250 mil millones de dólares al año. Para una economía que Perú está entre 300 y 340 y mil millones de dólares, es casi 70-80% de su economía. Si tú tienes un puerto que va a mover tanto en dinero, en mercancías, tarde o temprano vas a necesitar cartas de crédito, vas a necesitar financiamiento. Se puede hacer un centro financiero entre Chancay y Huacho. Y eso es una ciudad. Y la puedes hacer diseñada de manera que no haya riesgos sísmicos, sin tsunami. Y poco a poco la gente se movería. O sea, la única solución de largo plazo a esa vulnerabilidad es desplazar a la gente. Claro, pero además también lo que tú señalabas, ¿no? No solamente eso, sino también el hecho que haya pues una decisión política, ¿no? Sobre todo eso para poder desarrollar todos estos temas que tú has señalado, porque el ejemplo que has puesto, el tema de la irrigación, es un tema de decisión política, no es un tema ya de ingeniería, o de ingenieros, sino ya de temas eminentemente de decisión política. Y eso es lo que estaría afectando. Ahora, ¿es estadísticamente honesto prometer una reducción drástica de la pobreza monetaria sin abordar la severidad de la misma en las zonas rurales dispersas que los mapas que tú conoces, ¿no? Como zonas rojas permanentemente pueden ser afectadas? Mira, es posible si es que tú creas empleo e integras la región. Hay un economista que se llama Thomas Sowell, ¿ya? Que la idea básica de él dice, mientras tú más lejos estás del mundo, todo lo que tú tienes vale menos y todo lo del mundo cuesta más. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes 100 hectáreas de palta en medio de la selva, tu palta vale cero. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sacas? Todo el mundo en la selva tiene sus paltas. O sea, cualquier persona en su jardín tiene una palta en la selva. Pero esas mismas paltas, cuando yo voy a comprarla en Nueva York, y he estado bien en Nueva York, cuesta $2, $1.50, $2.50, dependiendo de la calidad de la palta. Entonces, ¿cómo haces tú para que esa palta llegue a Nueva York? O llegue a China, o llegue a Europa. Lo que tienes que tener es una carretera, tienes que tener los tratados comerciales que ya lo tenemos, tienes que tener la empacadora, tienes que tener la capacidad de desplazar eso. Pero eso es acotar distancias. Lo opuesto pasa, te pongo otro ejemplo. ¿Cuántos turistas llegan a Chocotirado? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos del mundo. Si tuviéramos una manera fácil de llegar como hotel 5 estrellas, con toda la seguridad, alta infraestructura, es que eso es conectar, tenemos que acercar. La única manera que podamos reducir la pobreza es acortar distancias entre la gente y el mundo. Ahora, hay gente que dice que es muy difícil llegar a una persona en zonas muy altas o muy alejadas, pero hay países que lo han hecho. Australia, por ejemplo, ha encontrado el sistema de llegar a las personas que están en zonas muy remotas. Pero todo pasa por reducir distancias. Claro. Ahora, ya que estamos tocando estos temas, ¿qué, qué preguntas le faltan hacer a la prensa, en todo caso, a los candidatos, sobre la gestión de riesgo que tú conoces muy bien? ¿Qué le faltaría, digamos, Decirle cuál es su plan para el caso de Lima. O sea, si hay un terremoto 8, ¿qué harían ustedes? O sea, decirles qué piensan hacer por todas las quebradas que tarde o temprano va a bajar un hueco. ¿Qué piensan hacer con el motor de la costa si hay un tsunami? también preguntarle lo que hablaste sobre el tema de las irrigaciones, ¿no? O sea, ¿qué están que hacer con eso? Claro, o sea, ¿qué irrigaciones piensan actuar? No he escuchado más que a un candidato, no voy a mencionar su nombre, que ha mencionado el tema de irrigaciones. El resto de los candidatos no han mencionado el tema de irrigaciones. Es como que no está. Mira, hay casos, pero que uno se pone a pensar qué niveles son nuestros congresistas. El PPK tiene un video explicando que la tierra que se ha juntado en el reservorio de Poechos hay más oro que en el caso de Yanacocha. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si está colmatado el 60% el gobierno no toma una decisión? Está sedimentado. Sí, o sea, las represas tarde o temprano se van colmatando, se van llenando de tierra. Claro. Pero supuestamente en esa tierra hay oro. Pero el problema está que está colmatado al 60%. Entonces tú, cuando viene la temporada de agua, no puedes juntar agua y todas las chacras que están debajo no pueden irrigarse. El problema es, ¿por qué si eso ya se sabe hace años, no se toma una decisión al respecto? Entonces uno se pone a pensar qué es lo que motiva que los políticos tomen esa decisión política.
Hay intereses. Hay intereses. Yo podría partir la hipótesis de que los políticos que hemos tenido en los últimos años no hacen una obra de infraestructura grande, a menos que puedan obtener un beneficio de eso. Un beneficio que podemos llamar, entre comillas, económico. No quisiera ponerlo así, pero se le llama coima. O sea, no entiendo cómo no poder hacer. No me queda claro por qué. Mira, hay dinero para hacer las cosas. Lo que no hay es voluntad política. ¿Qué le dirías a los candidatos? ¿Qué le dirías a los candidatos para estas recomendaciones que hemos hablado tanto en el riesgo, como también en estas irrigaciones que nos van a generar fuentes de trabajo? ¿Qué cosas diría que deberían plantear? Me gustaría que puedan explicar a la población cómo van a hacer esas irrigaciones, por qué no se están haciendo esas irrigaciones, si van a producir comida, van a producir divisas, van a facilitar la creación de nuevas ciudades. O sea, la manera más fácil de crear empleo es la mezcla de construcción con nuevas ciudades y irrigaciones, porque con una irrigación tú produces comida, produces dólares de exportación, van a necesitarse, por ejemplo, en esta de Pampas Verdes, la ciudad más grande te decía que es Nazca, 60.000 habitantes, y vas a tener 1 millón de personas ahí. Van a necesitarse ciudades, eso es construcción. O sea, no es, no es de locos decir que vas a crear 1 millón de empleos. Yo entendí, mi pregunta es ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué se enfocan en proyectos que van a emplear un montón de dinero, o como esa carretera central, pero no de repente tras crear dando empleo? Ramiro, te agradecemos realmente por la entrevista que tú nos has permitido y sobre todo por poner ese panorama tan interesante, ¿no? De que nuestros políticos deberían mirar esos temas que acabas de mencionar, porque eso significa ingresos, significa divisas como las de al lado, ¿no? Gracias por su participación y amigo de La Pauta Sin Hueva, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente programa.